Ya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Estamos, hermano, probando. Estamos probando la calidad. Estamos probando la imagen. Bendito sea el Señor. Dios es grande. Dios es maravilloso. Bendito sea su nombre. Perfecto. Que el Señor me les bendiga rica y poderosamente. Estamos en esta hora. Hermanos, no se preocupen si escuchan, ¿verdad?, ladrar un perro, porque estamos desde mi hogar. Tenemos un invitado, ¿verdad? Nuestro hermano se va a presentar. Les prometí, ¿verdad? Les prometí, hermano, que íbamos a traer un predicador a este canal de tiempos proféticos apocalípticos. Para mí es una gran bendición de tener al siervo del Señor con nosotros. Gloria al Señor, hermano. Vamos a estar tocando algunos puntos muy importantes, a como usted puede ver ahí el título: el proceso de la iglesia en los últimos tiempos. Yo quiero dejar a mi hermano para que él nos esté saludando y después para estar arrancando con el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano. Saluda a los hermanos. Yo sé que los hermanos están ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, hermano Salvador. Es una bendición de poder estar acá en Costa Rica, ya entrando a la noche, ¿verdad? Saliendo de la tarde, entrando a noche. Y Dios me los bendiga a todos ustedes que nos están viendo a través de estas redes sociales, a través de este bendito canal que nuestro hermano Salvador ha hecho, ¿verdad? Para poder transmitir el mensaje de Dios a todas aquellas personas que están sedientos. Mi nombre es Dani Mendoza y en esta noche que nuestro hermano Salvador nos ha invitado para que podamos compartir de la palabra del Señor, más en estos últimos tiempos que hay gran escasez de la palabra de Dios, viendo tanta influencia, tanto borbandeo de tanta falsas doctrinas erróneas, doctrinas como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios que lo que hacen es errar e engañar a la humanidad y alejar al hombre de Dios. Y gracias a Dios que existe este canal, que Dios ha bendecido a nuestro hermano Salvador. Dios lo ha venido usando a través de este canal y que Dios lo siga levantando cada día más y que también se siga expandiendo este mensaje a través de este bendito canal. Y en esta noche, como dijo nuestro hermano Salvador, vamos a tocar unos puntos muy importantes que es necesario que la iglesia preste atención y como dice el libro de Apocalipsis, que escuche, el que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu de Dios habla en estos últimos tiempos. Amén, hermano Salvador. Amén, mi hermano Dani. Bendito sea el Señor. Así que, mi hermano, ya nuestro hermano Dani se presentó. Espero en Dios, hermano, que estemos atentos a la palabra, ¿sí? Hermano Dani, quiero hacer una oración, ¿sí? Sí, amén, amén, claro que para
arrancar, como decimos, con el mensaje. Hermano, yo les invito que compartan, ¿sí? Compartan el mensaje, compártanlo en las redes sociales. Este mensaje va a ser de suma gran importancia. Hermanos, yo les prometí que íbamos a tener un predicador aquí en este canal. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oremos, hermano Dani. Sí, amén, no sé si usted nos dirige, si es tan amable. Amén. Vamos a Bendito orar. sea el Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Sí, que Señor, nos permite, Dios mío, estar al frente de esta audiencia Sí, que nos Dios está mío, de la escuchando a gloria. través de estos medios, Señor, de la internet. Queremos Oh, sí, pedir tu Señor, bendición, Señor. Queremos pedir la gracia divina de Dios, Señor, y la gracias. sabiduría de Dios. Como dijo el profeta Isaías, danos lengua de sabio para que podamos hablar con de nuevo tu palabra, Señor, y podamos, Dios, dar aquello que tú has puesto en nuestros corazones y de lo que has inquietado Sí, a nuestro Señor. hermano Salvador, Oh, de sí. que hoy en esta noche hablemos de tu palabra, Señor. Sí, Señor, Queremos Padre. pedirte que bendigas también a aquellos hermanos que Te lo nos están suplicamos. escuchando a través de esta internet, Señor. Bendice, Señor, a aquellos Oh. hermanos, y que también, que mientras tu palabra se exponga, Dios, tú traigas sanidad, traigas creemos. fortaleza, traigas Sí, liberación, Señor, Padre. traiga, Dios mío, consuelo, que traigas esperanza Sí. a aquellos hermanos que nos están escuchando. Aleluya. Y yo declaro sanidad, no solamente Señor. sanidad espiritual, Levante sino tus manos sanidad ahí, hermano. física, en Aleluya. el nombre de Jesús, para todos aquellos, Dios mío, amado Señor. hermano, usted que nos está escuchando, si usted tiene alguna enfermedad física en esta noche, mientras usted escuche la palabra de Dios, usted pueda recibir sanidad, no importa Oh, qué tipo de sí. enfermedad, y aun si la ciencia, si los doctores le Sí, han Señor. declarado que no hay sanidad para esa enfermedad, pero en esta noche queremos declarar sanidad sobre su cuerpo, porque Sí. Cristo ha llevado toda enfermedad allá en la cruz del Calvario. Lo creemos. Y como dice su palabra, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, en el nombre de Sí, Jesucristo de Nazaret, porque la bendición de Dios hoy está sobre nuestra vida y sobre su vida, y los cielos en esta noche sí, yo lo están creo. abiertos en el nombre de Jesús Lo creo, de en el nombre de Nazaret. Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, bendito sea el Señor. Mi hermano Dani, usted eligió un tema de gran importancia: el proceso de la iglesia en los últimos tiempos, mi hermano. Queremos en esta hora que usted, mi hermano, nos esté hablando de ese proceso. ¿En qué condición está la iglesia? Sé que a veces decimos, hermano, estamos esperando el arrebatamiento. Pero, ¿qué dice la Biblia, mi hermano Dani? Porque yo anhelo irme con el Señor. Aquí nos están viendo, hermano, desde México. Bendito sea el Señor. Hermano, nos están viendo en todo el mundo. Aquí están poniendo sus comentarios. En su boca está la palabra, mi hermano. Sí, amado hermano. Varón, según lo que nosotros vemos en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, como todos conocemos, la mayoría de las personas conocen, en el libro de Apocalipsis encontramos 7 iglesias, que son las iglesias escatológicas, ¿verdad? En el periodo de la iglesia, desde el tiempo en que Cristo fundó la iglesia, hasta los últimos tiempos, que encontramos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia perseguida. Encontramos sucesivamente la iglesia de Esmirna, y así continuamente las 7 iglesias escatológicas, que son el periodo de toda la iglesia durante la iglesia hasta aquí en la tierra. Pero llega la última iglesia, que se llama la iglesia Laodicea. Esa iglesia es la iglesia fría, tibia, esa iglesia que el Señor Jesucristo viene y la reprende duramente por su estado de apariencia de espiritualidad. Esa iglesia que creía tener un estatus o un estado espiritual alto,
pero Dios viene y la reprende y le dice, tú dices que estás vestida, pero tú estás desnuda. Tú dices que ves, pero tú eres ciega. Tú dices que eres rica, pero tú eres pobre. Tú dices que eres viva, pero estás muerta. Entonces, esa última iglesia escatológica es el último periodo de la iglesia en que estamos en estos tiempos. Y si nosotros podemos ver, amado Salvador, lo comparamos en el estado de hoy en día, cómo se encuentra la iglesia, y es de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente aman la sana doctrina y aman la integridad, la santidad, se preocupan por el estado de hoy en día de la iglesia. Así es, amén. Que vemos que hoy en día se ha perdido la frialdad por el amor a las almas. Hoy en día vemos la frialdad por el amor al altar, la frialdad por el amor al asistir a las iglesias, por ir a las actividades cristianas. Hoy vemos un estado de frialdad, un estado de tibieza, se convoca ayunos, se convoca actividades, se convoca a reuniones y las personas no van. Hay como una indiferencia, hay un estado. Pero si hay en las iglesias rótulos que dicen, nosotros defendemos la sana doctrina. Hay rótulos dentro de los templos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero vemos la escasez a la evangelización. Vemos la escasez, amado hermano, a predicar la santidad. Vemos la escasez a predicar en contra del pecado. Hoy en día lo que se está viendo, más bien las iglesias están abriéndole las puertas al pecado, a la inmoralidad. Hoy en día las iglesias le están abriendo las puertas al homosexualismo, al lesbianismo. Hoy en día las iglesias le están abriendo las puertas al liberalismo. Ande como quiera, viva como quiera. Entonces, pero tiene ese rótulo que dice, nosotros somos la iglesia de Dios. Aleluya. Pero si nosotros nos vamos a la escritura, hermano Salvador, lo que verdaderamente era la iglesia de antes, que tenían el temor de Dios. Y amados hermanos, usted que nos está escuchando y usted puede ver con sus propios ojos la evidencia del estado de la iglesia hoy en día, que es preocupante. Es preocupante que aquellas iglesias que antes que profesaban la santidad y la integridad, hoy van perdiendo esa calidad, esa veracidad y van perdiendo, amados hermanos, aflojando la palabra de Dios. Van aflojando. Hoy hasta se reprenden a muchos predicadores dentro de unas iglesias que antes eran protestantes y se les reprende porque ya ahora predican con dureza. Ya le dicen al hermano o predicador, evangelista, no predique de tal forma porque las iglesias se van a ir. Escuche, hermano, escuche, mi hermano. Y vemos, amado Salvador, que lo mismo que Cristo cuando Cristo estaba aquí en la tierra, que vino Pedro y le dijo, Señor, dura es tu palabra, la gente se está yendo. Así es. Pero Cristo se le volvió y les dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también? Aleluya. A Cristo no le importaba la multitud. Gloria a Cristo le importaba la calidad. La calidad. La calidad, porque eso es lo que importa en estos tiempos. Amén, gente que viva en santidad. Amén. Gente que le diga el pecado, pecado. Gente que le diga lo malo, malo. Gente que le diga aquello que está mal, sin importar lo que le venga a su vida, sin importar que lo discriminen, lo hagan a un lado. Pero Dios en estos tiempos está llamando gente que le diga el pecado, pecado y que se pare firme en la brecha. ¿Verdad? Aleluya. Mi hermano, ahora, el proceso. ¿Cómo nosotros podemos entender el proceso de la iglesia? O usted tocó un punto que me llamó la atención. Ya los hermanos, yo les expliqué a ellos en un tema. Usted nos habló de una persecución, hermano Dani. ¿Usted qué opina conforme a la palabra? Así como está la iglesia, mi hermano, así como está la iglesia, bendito sea el Señor. Si Cristo viene en este momento, o suena la trompeta, porque eso es, mi hermano, ese es mi anhelo, ese es su anhelo. Sí, amén. ¿Verdad? Y creo que los hermanos que nos están viendo, pónganme atención. El proceso de la iglesia.
Pero en esta hora vamos, hermano, a escuchar a nuestro hermano Dani, que él nos está explicando. ¿Será que la iglesia va a pasar una persecución, mi hermano? ¿Usted qué opina conforme a la palabra? Varón, vea, como le estaba diciendo antes, según la palabra, y como hoy en día está la iglesia, es bastante, y lo recalco, es preocupante, es preocupante. Ajá, Y por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de doblar rodillas, clamar a Dios, interceder a Dios. En una ocasión, Dios le dijo al profeta, le dijo, busqué a un hombre entre el pueblo, un hombre que se pusiese en la brecha, ¿ve? Un hombre que intercediese. ¿Por qué? Porque Israel, el Estado de Israel, estaba de que había los sacerdotes, no hacían diferencia entre lo santo y lo puro. Ajá. Había, el rey usurpaba, había la gente, no respetaban a las viudas, el príncipe venía y robaba, le robaba al pobre. Había una inmoralidad en el pueblo, había un pecado tremendo dentro del pueblo. Y entonces dice Dios que buscó a un hombre que hiciese vallado. Amén, para no destruir la tierra. Ajá. Y dice la escritura que no lo halló. Entonces, es preocupante hoy en día ver la iglesia, cómo está el pueblo de Dios, cómo se encuentra. Entonces, amado hermano, eso, Dios no va a venir por una iglesia así. Dios no va a venir por una iglesia tibia. Dios no va a venir por una iglesia fría. Dios no va a venir por una iglesia que está dormida espiritualmente. En el libro de Cantares encontramos aquella historia de aquel esposo que fue a buscar a su amada. Pero dice la Biblia que su amada estaba durmiendo. Ya se había despojado y se había puesto, como decimos nosotros los ticos, su bata para dormir. Se había lavado sus pies y ya estaba recostada. Estaba dormida la esposa. Y dice que se sintió cansada, que le dio pereza y no quiso levantarse, ir a abrir la puerta. Y dice que aquel esposo se fue. Amados hermanos, déjenme decirle una cosa en esta noche. Para que haya Cristo venir, para que Cristo venga por su iglesia, la iglesia tiene que estar encendida. Gloria. La iglesia tiene que estar despierta. Amén. Porque Dios no viene por una iglesia dormida, una iglesia tibia, una iglesia fría. Porque es la que hoy en día estamos. Hay tibieza dentro de las iglesias. Hay pereza espiritual. Hay adormecimiento dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y en la iglesia necesita un mover sobrenatural. La iglesia necesita ese derramamiento del profeta Joel. Aleluya. Que derramaré de mi espíritu en los postreros tiempos. La escritura, amados hermanos, la escritura dice que va a haber un derramamiento sobrenatural en los últimos tiempos que va a hacer despertar a la iglesia. Pero antes de ese derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia va a pasar por un proceso donde va a pasar, podríamos decirle que persecución. ¿Por qué cree que hoy en día vemos que las leyes de los estados están cada día más como diciendo, como acosando, acorralando al pueblo de Dios? Las leyes que se están levantando, que van en contra de las escrituras, van en contra de la moralidad del pueblo de Dios, van en contra de las estatutos que Dios ha dejado. Entonces, todas las leyes que se están levantando en los estados, está haciendo que la iglesia está siendo como acorralada. Pero eso, amados hermanos, amado Salvador, eso va a hacer de que aquel que verdaderamente es hijo de Dios, Amén. aquel que tiene el temor de Dios, aquel que tiene, aleluya, bendito el Señor, amado Dios, hermano, así es. aquel que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, se va a levantar con autoridad, se va a levantar con el fuego y la autoridad de Dios y va a declarar y va a hablar lo que está Gloria. escrito en la palabra. Amén. Son estos tiempos que se van a levantar hombres como el
como el profeta Ajá, Elías. ajá. Son en estos tiempos que se van a levantar hombres como Juan el Bautista, Gloria. que sin importar de que le corten la cabeza, sin importar que lo persigan, hombres que se van a levantar, amados hermanos, como el profeta Samuel, hombres de verdad en estos últimos tiempos. Y eso va a hacer de que muchas leyes y muchos hombres que están en el gobierno quieran atacar a la iglesia, quieran callarla, quieran callar la boca de la iglesia, pero no van a poder. Y es ahí donde se va a derramar el poder de Dios sobre esos hombres de verdad. Aleluya. Amén, mi hermano. Estaba mi hermano Dani. Me llamó la atención este versículo. Jesús habló del sermón del monte. Mateo 5, 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Entonces, me llama la atención, mi hermano, ¿verdad? Que en todos los países, bendito sea el Señor, mi hermano, están los presidentes, como usted lo acaba de decir, poniendo leyes injustas como el aborto, hombre casándose con hombre, mujer con mujer, hermano. También está uno que le dicen los pedófilos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, cuando en todos los países, porque esto es mundial, mi hermano, esto es mundial. Sí, amén. Esto ¿verdad? es Esto es mundial. Y cuando esta gente empiecen a poner estas leyes, yo, hermano, me imagino que esta gente va a querer que los pastores, ¿verdad? Que los pastores, bendito sea el Señor, casen a esa pareja, ¿verdad? Del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Hermano, y es ahí, ¿verdad? Es ahí donde aquel que no quiera casar a esa pareja, dice la Biblia que íbamos a ser llevados a la cárcel por testimonio de Jesucristo. Es ahí, ¿verdad, hermano? Cuando la Biblia dice que van a ser encarcelados, bendito sea el Señor. Entonces, cada hombre de Dios que no case, aún, escuchen esto, hermano, cada hombre de Dios que se oponga a esas leyes, pues, hermano, vamos a ser perseguidos, vamos a ir a la cárcel, mi hermano Dani. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, es mejor, dice el apóstol Pedro, agradar a Dios que a los hombres. Entonces, hermano, este tema es glorioso. Yo quiero, mi hermano, que usted nos siga, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sí, nos continúe con el tema. Para este pueblo que nos está viendo, hermano, pongan atención. Yo les he venido diciendo, hermano, en muchos mensajes que Cristo va a probar a su pueblo. El Señor dice la Biblia en el libro de Zacarías, hermano Dani, libro de Zacarías. No sé cómo usted, ¿verdad?, puede entender esa profecía, esa palabra que dice Jeremías capítulo 13, versículo 8. Dice que la tercera parte de la humanidad se perderá. Dice que y la otra tercera parte Dios los va, dice, a meter en el fuego. Los probará a como se prueba la plata y el oro. Y dice que los va, hermano, los va a meter y los va a fundir. Oiga, hermano, esto es glorioso. Sí, varón, ese pasaje que usted acaba de leer que dice que bienaventurados sois cuando os persigan. Amén. Pero si nosotros vemos en este tiempo, en esta actualidad, yo le pregunto a usted, amado hermanos, amada hermana que nos está viendo, ¿en alguna ocasión le han llegado a usted a quemar la casa porque usted es cristiano? ¿Alguna ocasión le han llegado a usted a amenazarles a sus hijos porque usted es cristiano? ¿Alguna vez a usted le han echado agua caliente porque usted es cristiano? ¿Alguna ocasión le han llegado a usted a robarle a su casa porque usted es cristiano? ¿En alguna ocasión le han llegado a usted a amenazar a la iglesia? ¿Han llegado a quemar la congregación donde usted se congrega porque usted es cristiano? ¿En alguna ocasión tal vez usted donde esté predicando o le han negado el servicio de la clínica, el servicio médico porque usted es cristiano? ¿Le han cerrado las puertas en algún trabajo porque usted es cristiano?
Todavía no hemos pasado por eso, hermano Salvador. Y muchos países no lo están pasando. Sí. Hay un libertinaje por eso dentro de las iglesias. Aunque ciertamente no ignoramos que hay países que sí están pasando persecución. Cristianos que están pasando persecución. Donde conocemos, sabemos que hay cristianos donde son quemados, son abofeteados, son perseguidos porque son cristianos. No ignoramos que hay países en eso, pero la mayoría de los países aún no tienen persecución a causa de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, aunque la gente hable de paz, aunque la gente hable de tranquilidad, de prosperidad, aunque muchos predicadores en la radio, en la televisión hablen de prosperidad, de abundancia, pero déjeme decirle una cosa, para la iglesia verdadera, para el verdadero cristiano, no viene paz, viene persecución. Déjeme decirle una cosa, vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Terrible. Pero eso no quiere decir de que el cristiano se debe de atemorizar, no, porque el cristiano debe tener la confianza puesta en Dios. Así es. Porque el salmista David dijo, Jehová es mi roca, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En ese debemos nosotros de confiar, porque recordemos una cosa, amado hermano, usted debe de conocerlo, de que una de las etapas del inicio de la gran tribulación, cuando la iglesia es arrebatada, viene un proceso de paz. 3 años de paz, porque según la escritura van a haber 7 años, como está escrito en el libro de Daniel, según las 70 semanas proféticas. En las 70 semanas, en la semana 70ª, que es la última semana profética, que esa última semana profética, que es la gran tribulación, que son de 7 años, pero esas 7 años están en 2 etapas. Una etapa que es de 3 años y medio de paz. Aleluya. Y después viene los 3 años y medio de la esencia de la tribulación, cual tribulación nunca ha existido en esta tierra, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ese tiempo de paz que va a haber en esos 3 años y medio, que supuestamente de paz, pero verdaderamente paz, entre comillas, sí, porque la verdadera paz es Cristo. Aleluya. Jesucristo dijo, he aquí, yo doy mi paz. Aunque la paz, no la paz que el mundo da. No. Dijo el Señor Jesucristo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa es la verdadera paz. Pero no la paz que el mundo hoy en día quiere dar a la humanidad. Amén. Pero nosotros, amada iglesia, amado Salvador, así es. Nosotros como iglesia va a venir un tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque como usted lo acaba de explicar, todas esas leyes que se están levantando, que van a ir en contra de la iglesia, van a ir en contra del pueblo de Dios, van a ir en contra de lo que nosotros defendemos, la sana doctrina, que defendemos lo que son los valores de la familia que hoy en día se están perdiendo. ¿Ves? Entonces las leyes van en contra de eso. Van a llegar tiempos donde no se van a predicar en las calles, no se va a predicar el evangelio en las iglesias, van a venir tiempos donde no van a haber reuniones en la casa, y eso, aquel que verdaderamente es hijo de Dios, sin importar esas cosas, se va a levantar como un vocero de Dios en estos últimos tiempos. Santo Dios. ¿Ves, amado Salvador? Por eso Jesucristo dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan, os vituperen. Soy bienaventurado. Es ahí donde nosotros vamos a ser bienaventurados. Dichoso. Dichoso, exactamente. Aleluya. ¿Sabe? La Escritura dice que en una ocasión a los apóstoles, en el libro de Hechos, dice que en una ocasión a los apóstoles los amenazaron, dice, de que no hablasen más del nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice que salieron gozosos, alegres de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Santo Dios. Mi hermano, estaba viendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El Señor le envía un mensaje a la iglesia de Filadelfia y le dice, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora y de la prueba. Oiga, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré, dice, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, ese versículo, Apocalipsis 3:10, Dios le manda un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Le dice, oiga, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, hermano, que va a haber, dice, bendito sea el Señor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora y de la prueba. Hermano, va a venir una prueba, ¿verdad? Para el remanente de Dios, como estábamos hablando. Va a venir una persecución. Por eso yo les digo a todos los hermanos que nos están viendo, hermano, hay que estar con las lámparas encendidas, sí, hermano, amén, amén. Así como las 5 vírgenes, amén, prudentes, ¿verdad, hermano? Porque mucha gente, oiga, y vea esto, qué tremendo es, hermano Dani, bendito sea el Señor, cuando venga esa persecución. Ahora, si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, hermano, si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, cualquier situación, cualquier, hermano, podemos decirlo así, cualquier problema, nos van a decir, usted no puede estar predicando la palabra en ese tiempo, hermano, y ese tiempo, creo, hermano, que eso no está muy largo. No. ¿Verdad? Iglesia, póngame atención, hermano. La persecución va a venir porque creo con todo mi corazón que estamos en los últimos tiempos. Sí, amén, varón. Estamos en un tiempo extra, finales, hermano. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Si yo ando un poco flojo, hermano, frío, como dice la Biblia, si yo ando frío, si yo ando, hermano, que no oro, que no estudio la Biblia, que no busco cómo ayunar. Aleluya. Entonces, va a llegar la persecución y ¿qué va a pasar? Vamos a negar a Cristo. Lo vamos a abandonar, iglesia. Por eso es importante, iglesia, agarrarnos de la mano de Dios, agarrarnos de la palabra, llenarnos del poder del Espíritu Santo. Mi hermano Dani. Sí, amén. ¿Qué dice usted, mi hermano? Conforme a la palabra. Varón, vea, hay un pasaje que quiero compartir que está en el libro de Reyes. Bendito sea el Señor. El libro de Reyes. En el capítulo 14. En el capítulo 12. En el capítulo 12, Primera de Reyes, capítulo 12. Si usted que nos está viendo, usted quiere compartir con nosotros la palabra, comparta la palabra. Puede irse a la Biblia y lea con nosotros para que vea que no son cuentos de nosotros ni nada. Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 25. Vamos a leer unos versículos ahí. Dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Verso 25, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. En el verso 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga esto, 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y vea el versículo 31. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no era de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes
octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba. Y dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Vea, ahorita que usted estaba leyendo, amado Salvador, vea, y esto es tremendo. Como les estaba diciendo antes, ¿cuántas iglesias antes que se hablaba de la sana doctrina? ¿Cuántas iglesias que antes predicaban la santidad, la integridad, el temor, y que a muchas cosas le señalaban el pecado y decían, esto es pecado y esto es pecado? Hoy en día vemos cuántas iglesias, antes pastores, ahora ya aquello que le decían pecado, ya no es pecado. Aquello que antes le decían negro, ya no es negro, ahora es blanco. Aquello que antes le decían que eso es malo, ahora no es malo. Y vemos cómo la Biblia y el apóstol Pablo lo dijo, la apostasía que en los últimos tiempos se viviría. Y es lo que vemos aquí en este libro de Reyes, que aquel hombre, que Jeroboam, sabía lo que era la verdadera adoración. Jeroboam sabía. Israel sabía lo que era verdaderamente la adoración a Dios. Sabían que debían subir a Jerusalén a adorar a Dios. Israel sabía cuál era el Dios que los había sacado de Israel, de Egipto. Pero vino aquel hombre ungido por el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice que levantó dos becerros de oro y los puso, y dice que llamó a Israel para que lo fueran a adorar. Y qué tremendo esto, que dice que el pueblo subió a adorarlo. El pueblo no se opuso, no se quejó, el pueblo no le reclamó nada a Jeroboam, sino que sin que lo esforzaran, de una vez se fue y lo adoraron. Y hoy en día, cuántas iglesias, amado hermano, vemos que se levantan hombres y dicen, bueno, ya esto no es pecado, ya esto no es malo, ya esto no es esto. Y se levanta la iglesia y la congregación y se va tras eso. La pregunta es, ¿dónde estaba aquel celo que aparentaba? ¿Dónde estaba aquel temor que se aparentaba? Pero si se levanta un hombre de Dios predicando en contra de eso, ¿qué dicen? Le cierran las puertas. Cierran las puertas. Usted no puede predicar aquí. Usted no sirve aquí. Usted no calza aquí. Usted no cabe aquí. Porque usted no predica lo que nosotros vivimos. Usted ve que hoy en día a muchos verdaderos predicadores les cierran las puertas, y ahí está empezando la persecución a los verdaderos evangelistas. Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la apostasía se va levantando dentro de las mismas iglesias. Usted ve que ya no hay temor dentro del pueblo de Dios, ya no hay reverencia. Hoy en día los celulares dentro de las iglesias, hoy en día cómo se está volviendo el chisme, la murmuración, la división, la crítica. Hoy en día se está viviendo, hermano, el pecado se va viviendo, se va metiendo poco a poco dentro de las iglesias, y desde ahí se va metiendo la apostasía poco a poco. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Hermano, si yo le pregunto a usted, ¿existía la apostasía en el tiempo de la iglesia, en tiempo de apóstol Pablo? Sí existía. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo lo preocupó tanto? Que dice el apóstol Pablo que cuando él, antes de partir, le habló a los cristianos en su tiempo, en el libro de Hechos, dice que el apóstol Pablo lo que le preocupaba a él era de que él partiese con el Señor, y que viniesen otros con otro evangelio, y le creyesen a ellos. ¿Ve? O sea, que la apostasía se metiese dentro de la iglesia. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba hablando de la apostasía en los postreros tiempos, de que la apostasía se iba a meter dentro de la iglesia. Vea, es tremendo cómo van a decir de que pastores homosexuales, van a decir pastoras lesbianas dentro. Amado hermano, eso es terrible. ¿Cómo
¿Cómo se va a decir eso? Que pastores, músicos, los músicos son homosexuales, los diáconos son homosexuales, el conserje de la iglesia es homosexual. Amado hermano, ¿usted cree iglesias que hoy en día dice que son iglesias nudistas, iglesias donde los cristianos son nudistas, donde el pastor está desnudo por completo? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está la moralidad que la iglesia proclama? ¿Dónde está eso, amado hermano? Allá el temor de Dios se ha ido dentro de las iglesias. Eso es tremendo, amados hermanos. Y por eso fue que cuando estaba ya Pedro y llamó a Ananías y a Zafira y dice que cayeron muertos. Yo creo que en estos tiempos van a tener que caer gente muerta, santo, para que el temor de Dios caiga en las iglesias. Oiga, aquella gente que se para en los púlpitos y que están en pecado, gloria al Señor, aleluya. Aquella gente que dice que profesan santidad, integridad, pero lo que hacen es engañar a la humanidad. Están en pecado, están en fornicación, están en adulterio, están en lascivia, en lujuria, pero están en un altar, en un púlpito, predicando disque santidad. Pero yo creo que el temor de Dios, la santidad, el fuego de Dios va a caer sobre esa gente. Y ojo, que muchos van a caer muertos porque están en pecado. No es que yo esté desatando juicio, no, sino que el temor de Dios, y en esos últimos tiempos van a haber cosas tremendas que nos van a sorprender, y usted va a ser testigo de eso, porque nosotros que somos la generación, la última generación, esta generación de que Dios nos ha escogido, generación que va a haber prodigio, generación que va a haber cosas tremendas, como va a haber cosas que van a traer temor a muchos. También va a traer gente, va a traer, amados iglesia, amado hermano, va a traer cosas tremendas donde va a haber una multiplicación, una semilla de un avivamiento tremendo en estos últimos tiempos. Mi hermano Dani, esa gente que nada más se la pasan hablando de prosperidad, dicen, tú, vea esto, vea lo que están diciendo. Aleluya. Le dicen, si tú no tienes un carro nuevo, una casa nueva, si tú no tienes dólares en el banco, tú estás en maldición. Vea usted cómo están esta gente llevando, usted que me está escuchando, iglesia, vea usted cómo están llevando esta gente a estas almas al infierno. Sí, amén. Falsos profetas, ¿no? Vea lo que dice la Biblia. Dice que en los últimos tiempos mucha gente no iban a, hermano Dani, no iban a sufrir la sana doctrina. ¿Cómo podemos nosotros entender esa palabra? Que no iban a sufrir la sana doctrina. Es decir, lo que usted estaba hablando. Hay mucho libertinaje en los altares. Hermano, yo he visto jóvenes. Hay que, hermano, estar orando mucho por los jóvenes. Sí, amén. Se ponen aretes, los jóvenes, los hombres, se ponen aretes. Es decir, mi hermano, la palabra dice que en los últimos tiempos, a lo bueno, le iban a decir, bueno. Ajá. Malo. Malo, y a lo bueno, malo. Malo. Y a lo malo, bueno. Ajá. Entonces, creo que estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo, hermano, podemos decirlo como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos, hermano, en un tiempo, creo que peor, iglesia. Estamos en un tiempo peor. Iglesia, hoy, hermano Dani, tenemos que entender que hay que diferenciar. Tenemos que ser diferentes. Porque siempre lo he dicho, una oveja se distingue en medio de un lobo. Sí, amén. Amén, mi hermano. Sí, varón. La Biblia dice que en los últimos tiempos iban a ser mucha gente engañados. Oiga, dice, aún dice, los escogidos tal vez iban a ser engañados, hermano. Iban a ser engañados. Vea qué terrible, mi hermano Dani. Sí, varón. Vea, eso es algo bastante tremendo. Y por eso digo que estamos en tiempos peligrosos. Ajá. Tiempos peligrosos. Y no estamos hablando en tiempos peligrosos como de que no salga a la calle porque lo pueden matar. No salga, no, porque Jesucristo dijo en una ocasión, no temáis al que puede matar el cuerpo, temed a aquel que puede echar el alma al infierno. A ese hay que temerlo. Entonces, tiempos peligrosos donde hay
comezón de oír. Hay doctrinas, enseñanzas, predicadores, pero abarrotados. Hay montones de predicadores que existen, falsos predicadores. Por eso Jesucristo dijo en aquel sermón profético en el monte, Amén. cuando los discípulos se le acercaron y le preguntaron acerca de 3 preguntas proféticas, cuando Cristo le habló de que el templo iba a ser destruido. Y Jesucristo, en una de esas profecías, hablándole, Jesucristo dijo que en aquellos tiempos se levantarían falsos cristos. Y sabe la palabra Cristo, ¿qué quiere decir? Cristo quiere decir ungido. Entonces quiere decir de que se levantarían falsos ungidos en esos tiempos. Qué terrible. Ahora, pero también recordemos algo de que el diablo también unge. El diablo también tiene a sus ungidos. Entonces, porque el diablo es un imitador. El diablo lo único que le gusta es imitar a Dios. El diablo es experto en imitador. Por eso la Biblia dice que el enemigo se viste como ángel de luz. ¿Ve? Le gusta imitar a Dios. Entonces, Jesucristo fue ungido por el Padre, fue el ungido, el llamado de Dios. Pero el diablo no quiere quedarse atrás. También llama a sus hombres y los unge. ¿Con qué propósito? Para engañar a la humanidad. Y por eso Pablo dijo que él se viste como ángel de luz. Entonces, esos falsos ungidos, como dijo Cristo, esos falsos cristos, esos falsos ungidos son los que hoy en día se han levantado. Y por esa unción satánica, esa unción que ellos tienen diabólica, que jalan multitudes, usted se pregunta por qué ese hombre que viste y habla y es así, y es un hombre corrupto, y ese hombre, ¿por qué? Porque ha sido ungido por la unción satánica. Entonces, la gente va a esas cruzadas que supuestamente, y eso lo que hay que tener. Por eso, amado hermano, usted que me está escuchando, tenga cuidado a qué cruzada usted va, a esas cosas que se dicen ser cristianos, porque hay una frase hoy en el mundo que se dice que todas las religiones van a Dios. No, eso es una herejía. Totalmente. Es una herejía satánica, porque no todas las iglesias, las religiones van a Dios. No todas. Porque hay muchas religiones, denominaciones que se disfrazan de Dios, se disfrazan de cristianos, pero no son nada de Dios. Lo único que quieren es desviar al hombre de Dios, porque esa fue la estrategia desde el principio en el huerto del Edén, que vino el diablo a través de aquella serpiente astuta y le dijo a la mujer: come de esa fruta. Con que Dios le dijo que no moriréis. Y la serpiente le dijo: no moriréis. No van a morir. Come. Y dice que aquella mujer comió con el engaño de Satanás. Y hoy en día las religiones hablan de un Dios, hablan de la Biblia, hablan de esto. Ustedes ven que todas las denominaciones, las religiones hablan de Dios, pero no todas van a Dios. No todas van a Dios. Y ese es el engaño que hoy en día el diablo está haciendo, levantando denominaciones, levantando iglesias, levantando falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Hoy en día se están levantando falsos apóstoles que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, pero los profetas que Dios escogió ya están en las escrituras, ya fueron los apóstoles que Dios escogió, ya estuvieron, ya vivieron. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y hoy en día se están levantando falsos apóstoles, apóstoles que ni siquiera no han sufrido, apóstoles que no han sufrido por la causa de Dios, apóstoles que no han llorado por la causa de Dios, apóstoles que no han vivido la escasez, no han vivido persecución, no han vivido todavía desnudez como fue el apóstol Pablo, como fueron aquellos verdaderos apóstoles de Dios. Oiga, mi hermano Dani, hay un apóstol que dice, en verdad, entre comillas, tal vez usted lo conoce, que se llama Guillermo Maldonado. Escuchen esto. Anda en jet privado, en avión privado. Camina guardaespaldas.
¿Usted cree que ese es un apóstol? Varón, Pues, hermano, eso es lo que estamos hablando. Este hombre, póngame atención, iglesia. Estamos hablando del tema, el proceso de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, para entender, mi hermano, ¿verdad? Que hay que, mi hermano Dani, hay que ser guiado por el Espíritu Santo para no ser, hermano, engañado por el diablo y por las herejías que se están viendo hoy en estos tiempos. Ahora, usted habló algo muy importante. Hay hombres que dicen, yo soy apóstol, yo soy profeta, pero en verdad, ¿qué dice la Biblia, mi hermano? Esta gente no sale de los Estados Unidos. ¿Por qué no se van allá al Medio Oriente o a África, donde ahí la gente los matan, les cortan la cabeza, los torturan, los queman? Ahí no van, hermano Dani. No van porque ahí no hay billetes, no hay plata. Solo se la pasan en Centroamérica, Norteamérica, los Estados Unidos, donde hay dólar. Vea, mi hermano, y estaba viendo Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Hermano Dani, ¿cómo usted puede entender qué significa el que hace la voluntad de mi Padre, mi hermano? Yo quiero que usted nos diga, guiado por el Espíritu Santo, al pueblo que nos está escuchando. Dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está plasmada en esta escritura. Amén. Está aquí la voluntad de Dios revelada para nosotros. La voluntad de Dios es lo que Dios desea para el hombre. Amén. Está aquí en la palabra de Dios. Entonces, si por eso Dios le hablaba siempre a Israel y le decía, guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos, bendito sea el guárdalos. Señor. Siempre le decía. Desde el momento en que Dios llamó a aquel hombre llamado Abraham, que Dios lo escogió y escogió la descendencia y le dio los mandamientos allá en el monte Sinaí a Israel, desde ese tiempo vemos cómo Dios le habla a las generaciones, exhortándole a que guarden sus mandamientos, a que guarden sus estatutos, a que guarden sus preceptos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Que está aquí plasmada. Amén. Dios, aun cuando Cristo vino aquí a la tierra, vino a confirmar esa ley que estaba escrita y a darnos y a revelarnos la perfecta voluntad de Dios a través de su personalidad, que es Cristo. Entonces, dice Cristo que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, yo debo de vivir conforme a la escritura, conforme a lo que Dios me manda, conforme a lo que Dios me dice. ¿Por qué? Porque esas son mis normas y mis reglas. No lo que dice un falso profeta, no lo que dice un falso Cristo, no lo que dice un falso maestro, no, es lo que dice Cristo. Si aquel pastor lo que está predicando está fuera de las escrituras, lo que está predicando ese pastor es falso, es mentira. Todo lo que se predique es lo que se hable. Por eso, ¿cómo yo debo de saber si aquella religión, aquella denominación o aquel pastor o aquel evangelista está hablando una verdad? Tiene que estar basado en las escrituras. En las escrituras. ¿Por qué? Porque este es el libro, esta es mi norma la que yo debo de seguir. Yo debo andar conforme a ella. Por eso dice Cristo, aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. ¿Por qué? Porque en aquel día me dirán, ahí dice la Biblia, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Porque déjeme decirle una cosa, Salvador, amado hermano,
hermano, usted que me está escuchando, ¿sabía usted que aún los brujos sanan? Los Oiga, brujos sanan, los brujos levantan muertos, los brujos levantan un paralítico, Santo. los brujos sanan a un cáncer, los brujos sanan a un dolor de cabeza, los brujos sanan a un paralítico. Los brujos hacen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y lo hace para engañar a la humanidad. Por eso, Terrible. sí, claro, eso es tremendo. Por eso vuelvo a decir, estamos en tiempos tremendos, tiempos peligrosos. Y por eso estamos hablando del proceso de la iglesia que debe de proceso, pasar. así ¿Por es. qué? Porque la iglesia se está dejando llevar, se está dejando arrastrar Alerta, por todas iglesia. todas esas cosas que se está viviendo hoy en día. Y debemos de entrar en un proceso donde Dios va a pulir, Dios va a sacudir como se Aleluya. sacude Amén. el árbol para que los frutos caigan. Entonces se necesita ser pasado ese proceso la iglesia. ¿Por qué? Ahora, algo importante. Tocamos y vimos el pasaje antes que decía de que bienaventurados son los que por mi causa os vituperan, Ajá, ajá. pasan persecución. Ajá. Y se me estaba yendo algo importante. Todo cristiano aquí en la tierra, escuche esto. Todo cristiano aquí en la tierra, todo cristiano necesita ser probado antes de ir al cielo. Aleluya. No hay cristiano que viva y no pase por el fuego de la prueba. Oh, santo No hay Dios. prueba. Y por eso me gustó el punto que usted antes habló de ese falso profeta, esos hombres que se dicen de que están sentados en una silla de oro, están sentados en una mansión y viven amado hermano, el cristiano que no pase por la prueba, por el fuego, no llega al cielo, porque el hombre de Dios en esta tierra necesita ser probado. Si Amén. nosotros, Salvador, nos vamos a la Escritura, ¿qué hombre, mencióneme uno, qué hombre no pasó por la prueba? ¿Qué hombre? Vemos a un Elías que pasó persecución, vemos a un Samuel que pasó por un proceso de pruebas tremendas, como Samuel lloró, vemos a un profeta Isaías, vemos a un profeta Daniel, cómo fue probado ante aquel gobierno maligno, diabólico, aquel hombre Nabucodonosor. Vemos a un apóstol Pedro, vemos a un apóstol Santiago, vemos a un apóstol Pablo, vemos a un apóstol Juan, cómo pasaron esos Terrible, hombres. mi hermano. Sí, y vemos cómo la iglesia primitiva, cómo aquellos hermanos fueron lanzados por fieras, por leones, por aquellos hombres que pasaron por el fuego tremendo, Amarón. Gente, la iglesia ha pasado por un proceso Terrible. tremendo. Ajá. ¿Ven? Entonces, igualmente, no estamos exentos a eso. Nosotros vamos a ser probados. Nosotros vamos a ser purificados. Aleluya. Vamos a pasar por un proceso tremendo. Así es, mi hermano. Entonces, esta gente, hermano, que dicen que son apóstoles, para mí no son apóstoles. Como este Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez. Oiga, mi hermano, esta gente no están sufriendo por causa del evangelio. No le están sufriendo como usted lo dice. Bendito sea el Señor. La iglesia va a ser probada. Hermano, yo lo creo con todo mi corazón. Porque los profetas, todos los profetas, nada más me acuerdo, este hombre, Job, vea usted cómo Dios lo probó, ¿verdad? Sí, amén. Dios lo probó. Le dice la Biblia que el diablo dice, los hijos de Dios, y el diablo se presentaron a Dios. Y le dice el diablo, le dice Satanás, le dice, ¿cómo que le dijo mi hermano Dani? Le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay uno en la tierra? Oiga, era un hombre temeroso. Y le dice el diablo, pero si lo has llenado de bienes. ajá, de muchos bienes, un hombre rico, podemos decirlo, hermano, un magnate, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Así como decimos. Un magnate. Sí, un hombre poderoso en dinero. ¿Qué le dijo el Señor? Todo está en tus manos, le dice, pero no toques el alma, no la toques. ¿Y qué pasó, mi hermano Dani?
le quitó hijos, le quitó riquezas, lo dejó en la calle. Ahora, yo no entiendo estos hombres que se dicen ser apóstoles, porque la Biblia dice en Apocalipsis, oiga, dice que son apóstoles sinagoga de Satanás. Vea, mi hermano, qué tremendo. Dice que son sinagoga. Es decir, Dios los conoce que son falsos. Son hermanos que piensan solo en el dinero. Piensan en el reino de este mundo. Me encanta que Jesús dice, siempre Jesús lo decía, iglesia, mi reino no es de este mundo. No, este de mundo. Dice, somos extranjeros y peregrinos. Mi hermano Dani. Sí, varón. En el libro de Joel, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 2, en el versículo 28, que habla que después de esto derramaré de mi espíritu, y habla ahí que también los siervos y derramaré sobre mi espíritu. Esa profecía de ese derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Sobre el pueblo de Dios. Pero antes de eso, dice el versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu. Pero ¿después de qué? Si nosotros nos vamos unos versículos atrás, leemos unos versículos atrás, vamos a encontrar donde hay una profecía también, referencia al pueblo de Israel, que habla de que le dice en el versículo 21, le dice, tierra no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22, a los animales no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid dará su fruto. Y dice el 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, porque Dios os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Quiero explicarle algo rápido, amado Salvador, algo respecto a la lluvia tardía y temprana. Okay. En el tiempo de Israel existían estas dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eran dos etapas. Una lluvia que se derramaba a principios de la primavera. Esa lluvia que era como un rocío que caía, amén, así como una llovizna. Ajá. Y la lluvia tardía era la lluvia aquella que se caía sobre aguaceros torrenciales. Esa lluvia fuerte que cuando uno escucha en esa lluvia fuerte que caía en el otoño. Y esa lluvia que caía, pero si nos vamos en el contexto histórico, aquí el profeta, Dios había traído una sequía sobre Israel, una sequía tremenda, donde se había perdido el mosto, donde se había perdido el aceite, donde se había perdido el pan, donde a causa de aquella sequía, porque habían venido unos invasores. En el capítulo 1 ahí vemos unos invasores que habla de la langosta, de la langosta, del revoltón, habla del saltón y la etapa de lo que era de la langosta. Vino esa invasión y se comió todo lo que había, y a través de esa invasión vino la sequía. Entonces se perdió todo eso. La tierra está triste. La población, los sacerdotes, dice la escritura que no había aceite para la unción, no había pan, en el alfolí estaba todo vacío. Había una sequía, una escasez tremenda. Y a causa de esa sequía los cielos se habían cerrado. Entonces viene Dios y le dice, alégrate tierra, no temas, gózate, los animales del campo alégrense, porque a esa profecía le dice, yo les voy a enviar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. ¿Ve? Esa lluvia temprana, esa lluvia ese rocío que desciende y riega la tierra, ese rocío era importantísimo para Israel. Amén. Hacía de que la tierra se mojara, y entonces la semilla que Israel había sembrado, la semilla reventaba. Aleluya. ¿Ve? Se reventaba, y entonces aquella semilla empezaba a salir, a reverdecer, y empezaba a crecer poco a poco.
Bendito sea el Señor. Después venía en el otoño aquella lluvia tardía, ese lluviarasco, esa lluvia fuerte, esa lluvia grande que descendía y hacía de que esa siembra empezara a desarrollar fuertemente y empezara a dar su fruto a su tiempo. Entonces, encontramos en el libro de los Hechos aquel hombre, el apóstol Pedro, en el aposento alto predicando y diciendo: esto es lo dicho por el profeta Joel. No que esto es el cumplimiento, no, esto es lo dicho por el profeta Joel. Que el profeta Joel había dicho que eso se iba a derramar, ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué estaba sucediendo allá en el Pentecostés? Era esa lluvia temprana, esa lluvia, ese lluvino, esas gotas, ese rocío que estaba descendiendo sobre la iglesia primitiva. Pero falta esa lluvia tardía, ese aguacero, ese derramamiento sobrenatural sobre toda la tierra, sobre todo el pueblo. Esa lluvia que va a venir, es esa lluvia que va a descender en esos últimos tiempos, en tiempos postreros que vamos a ver. Bendito Gloria sea al nombre el del Señor. Mi hermano Dani, queremos ir concluyendo con este tema. Sí, amén. Yo quiero que usted, ¿qué le puede decir a usted, a los hermanos que nos están viendo? La importancia de estar en una congregación de sana doctrina, porque muchos hermanos me preguntan: hermano Salvador, ¿en qué iglesia me debo de congregar? Ya que estamos hablando el proceso de la iglesia en los últimos tiempos. Y van a venir falsos maestros. Y que van a haber cambios, Ajá, ok. Yo quiero que usted, para ir terminando, hermano, quiero que usted nos diga y que le diga a nuestros hermanos. Me preguntan: hermano, estoy en una iglesia donde no se habla la sana doctrina, donde veo que no hablan del arrebatamiento, no hablan del infierno, no hablan de los juicios de Dios, no hablan de la santidad. ¿Qué nos puede decir, hermano, para ir terminando? Sí, algo importantísimo, amados hermanos, que nosotros debemos de tener conocimiento en la palabra de Dios. Si usted en su casa lea la Escritura, lea la palabra de Dios, no para saber más que otros, no, porque la palabra de Dios no es eso, porque nosotros no escudriñamos la palabra para nosotros saber más que otros, no, la escudriñamos para nuestro conocimiento, nosotros crecer en la gracia del Señor y también para ayudarles a otros que si necesitan ayuda. Ese debe ser el propósito el cual escudriñar la palabra de Dios. Pero escudriñe la palabra de Dios, busquen ella, indaguen ella, cuál es la voluntad de Dios en su vida para usted, de Dios. Si usted, amado hermano, entonces cuando usted llega a una congregación, si usted se está congregando y usted ve que no están predicando lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, no están predicando conforme a la sana doctrina de la palabra del Señor, yo les recomiendo mejor sálgase de ahí, no Amén. se deje engañar. Así es. No se deje engañar, pero tampoco no se deje de congregar. Si usted se sale de esa congregación donde están predicando algo que no está escrito en la palabra, sálgase de ahí y busque otra congregación. Amén. Donde verdaderamente predican la palabra de Dios. Bendito sea si el usted Señor. Ve que en el altar de Dios no hay respeto, si usted ve que el pastor o la pastora no camina conforme a la palabra de Dios, sálgase de ahí, no se deje engañar, busque una iglesia donde prediquen la palabra. Pero ¿cómo conozco yo eso? ¿Cómo va a conocer usted eso? Escudriñando la palabra de Dios. San Juan 5:39, sí. Mi hermano Dani. Exactamente. Escudriñar las Escrituras. Ajá. Porque en ellas os parece que está la salvación. Aleluya. Es en esta, no está en la voz del pastor. Así es. No está, como dije antes, en la voz del profeta o en la voz del último evangelista, el último apóstol. No. No se deje llevar por esos falsos profetas que hoy se están levantando. No se deje llevar por eso. Déjese llevar por lo que la palabra de Dios dice, por lo que la Escritura dice, por lo que Cristo dice en la Escritura, amado Salvador. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hoy hay comezón de oír. La gente quiere escuchar algo nuevo. La gente quiere escuchar. Hay veces, hoy va a haber gran
campaña evangelística con el último apóstol. No, 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 no. Solo con ese título que usted vea, venga, gran apóstol. Terrible. No, no, no. Mientras diga gran campaña evangelística, Cristo salva. Ahí sí ve, porque Aleluya. están anunciando el nombre Amén, de Cristo. amén. Pero muchas veces están promocionando el nombre de tal apóstol, promocionando el nombre de tal gran evangelista. No, el gran Jesucristo. Ese Así es lo que nosotros debemos de seguir. A Cristo debemos de seguir. Bendito sea el Salvador. Señor, mi hermano. Vea, para terminar, mi hermano, quiero leer Zacarías 13:8. Dice, oiga, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y lo fundiré como se funde la plata y el oro. Y los probaré, dice, como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Mi hermano, de todo lo que hemos venido hablando, un resumen, iglesia, y terminamos esta transmisión. Un resumen, hermano, y terminamos. Y vamos a saludar. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, sí, amén. Ya para, como dice nuestro hermano Salvador, para ir concluyendo, les insto, amado hermano, les insto a de que oremos en estos últimos Amén. tiempos mucho, clamemos Así a Dios es. por el estado de la iglesia en estos últimos Oh, tiempos. Santo Espíritu de Por Dios. el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, por los pastores, oremos Espíritu por los Santo de pastores, Dios. oremos bastante por los Sí, Señor, siervos de Dios, que no mengüen, que no adulteren la palabra de Dios, porque es un tiempos peligrosos, tiempos que la sana doctrina no se está sufriendo, ya nadie quiere sufrir por la palabra de Dios, nadie quiere llorar por el Señor. Hay que preocuparnos bastante. Y si usted es un hombre que tiene celos por las cosas de Dios, usted es un hombre que tiene celos por la obra de Dios, levántese como vocero, levántese como un hombre de Dios y anuncie el evangelio del Señor, porque hoy en día no se oyen gente que esté hablando la verdad. Y yo en esta noche le digo a usted, amado hermanos, afírmese más en el Señor. Afírmese en el Señor sin importar lo que viene, sin Amén. importar lo que se espere. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos más que vencedores. Recalco, no vencedores, más que vencedores. Usted que esté pasando por esa prueba, por esa lucha, no se preocupe, que eso no es nada por lo que ha de venir. Amén, sino aleluya. que fortalezcas en el Señor. El apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Dijo el apóstol, tribulación, hambre, persecución, angustia, desnudez, nada de eso. Y añadió el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, Santo. ni lo presente, ni la muerte nos podrá separar del amor de en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué quiso decir el apóstol Pablo? Ni lo presente, o sea que lo que yo estoy viviendo no me va a separar del amor de Cristo, ni lo porvenir. En otras palabras, dice el apóstol, yo no sé lo que viene, yo no sé lo que me espera el futuro, yo no sé si me espera enfermedad, yo no sé si me espera angustia, yo no sé si me espera escasez, yo no sé si me espera persecución, yo no sé si me espera la muerte, pero eso lo que viene no me va a separar Aleluya. del amor en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, por eso usted debe de fundarse en la roca que es Cristo, porque cuando usted se fundamenta en la roca que es Cristo, aunque venga la tempestad, aunque el mar se levante y acechen contra su vida, nada lo va a derribar, porque usted está sobre la roca. Amén. Que es en Cristo Jesús. Amén, Salvador. mi hermano Dani, bendito sea el Señor. Así que, mi hermanos, el proceso de la iglesia en los últimos tiempos. Hagamos una oración, hermano, para así cortar esta transmisión
Yo les invito, iglesia, que sigamos adelante. Sigamos perseverando. Continuemos, hermanos. Dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los Sí, cielos. aleluya. Para mí es una gran bendición, hermano Dani. Para mí es una gran bendición de tenerlo aquí en este programa de tiempos proféticos, apocalípticos. Amén. Estamos en Gloria un al tiempo Señor. profético, Sí, hermano. varón, sí. Estamos en un tiempo profético. Lo creemos con todo mi corazón. Yo lo creo. Aleluya. Pero hay que, hermano, pasar el proceso de Dios. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Quería comentar algo? Varón, bueno, agradecido primeramente con Amén, Dios, ¿verdad? amén. Por este momento tan especial. Agradecido con usted también, Amén. que me ha permitido la oportunidad de traerle la palabra del Señor, y todos aquellos que nos están viendo, En y aún todo el aquellos, mundo. amén, en todo el mundo, y aún aquellos que más adelante abrirán las redes y podrán vernos. Que Dios los bendiga. Y como dice usted, estamos en tiempos proféticos, tiempos de los últimos tiempos, mejor dicho, en tiempos de gracia, tiempo tiempos de de gracia, gracia, tiempo de estamos en gracia. tiempo de gracia, ya en los últimos tiempos, que muy pronto la trompeta ha de sonar, y ha de sonarse una Amén. trompeta, Aleluya. donde Cristo va a venir. Amén. Y en esta última oración quisiera que hiciéramos una oración Sí, mi hermano. por todos aquellos Así es. hermanos que están pasando pruebas, pasando dificultades, aquellos hermanos que están débiles en la fe, Así por es. aquellos hermanos que tal vez dirán: ya quiero dejar todo, no aguanto, no puedo, me siento debilitado, siento que me ahogo, siento que ya no doy. Pero déjeme decirle en esta noche: usted puede, usted es capaz, Sí, porque Señor, Dios Padre. ha llamado a hombres valientes. Dios no ha llamado a hombres cobardes. Dios no ha llamado a gente débil. Dice la Biblia que Él nos ha puesto como cabeza y no cola. Dice la Biblia que Él nos ha puesto adelante y no nos ha puesto atrás. Dice la Escritura que nosotros somos valientes, somos más que vencedores. Y si Dios te llamó, usted no es débil. La Biblia dice: diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy. Y Aleluya. usted debe de decir: fuerte soy en esa debilidad. Así es, mi Gloria al hermano nombre Dani. del Señor. Hermano Dani, diríjanos en esta oración. Usted Sí, es el amén. hombre, ¿verdad?, que está aquí. Bendito sea el Señor. Diríjanos, hermano, en esta oración para concluir. Sí, gloria al nombre Bendito del sea Señor. el Señor. Vamos a hacer esta oración. Yo quiero que usted, ahí donde usted esté en su casa, no sé, en su trabajo, donde usted esté, ponga su mano sobre la parte Oh, sí, afectada, sí. donde usted tenga alguna enfermedad, alguna dolencia que ha estado padeciendo en estos últimos días. Yo quiero que usted ponga su mano en fe en la parte afectada. Si usted está débil, si usted está en prueba, vamos a orar por usted en esta Sí, noche. Señor, Padre. Dios y Padre Celestial, Oh, te damos Santo Espíritu. gloria y honra en esta noche. Padre, yo sé que esta palabra que Oh, hoy hemos sí, hablado Señor. ha sido de bendición para todos aquellos que Yo nos lo están creo, Dios escuchando. mío. Ha sido de gran bendición, de Oh, fortaleza Espíritu y Santo. de esperanza para el mundo entero, Dios mío. Yo lo Te creo, damos Señor. gracias, Dios mío. Y yo sé, Dios, que tú vas a sacudir, a despertar la vida de aquellos que nos están escuchando. Vas a traer un despertamiento para tu pueblo, Señor, y vas a hacer que haya intercesión, haya celo por la casa y la obra de Dios. También en esta noche, Dios mío, queremos implorar, venimos decretando Aleluya. palabra de sanidad, venimos declarando palabra de liberación, venimos declarando, profetizando, Dios mío, sobre las vidas de aquellos hermanos que están enfermos, que reciben sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos la palabra de sanidad, la palabra de sanidad, la palabra de restauración para esas vidas, para esa salud, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos dolores de cabeza, esos dolores de espalda, esos dolores de cintura, esas enfermedades, Padre, no sé cómo se llame, Padre Santo, todo lumbardo, toda leucemia, todo cáncer, Padre, todo dolor de cabeza, toda enfermedad, toda gripe, en el nombre de Jesús, llámese como se llame la enfermedad, echamos fuera esa enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esas familias que están siendo destruidas por causa del divorcio, del celo, de contienda, de pleito, de lujuria, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo que está luchando,
Señor, toda brujería, toda hechicería, todo satanismo, todo ocultismo, todo santerismo, Señor, lo Padre. declaramos en Sí, esta noche Señor, inoperante Padre, sí. en el nombre de Jesucristo Señor, de Padre. Nazaret. Oh, sí. Padre, y declaramos fortaleza sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre esa mujer, ese joven que está débil en la fe, y en esta noche reciba fuerza, reciba esperanza en Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Así que, mi hermanos, Aleluya. para mí es una Gracias, gran bendición. Mi hermano Dani, muchas gracias. Amén, varón. Yo sé Gloria que al muchos Señor hermanos, Jesús. ¿verdad?, se edificaron. Yo sé que están muchos, hermanos, están mucho bendecidos, están gozosos por escuchar Aleluya. la palabra de Dios. Así que, Sí, mi hermano, amén. saludos para todos. Hermanos, sigamos adelante. Adelante en Hay Cristo que Jesús. perseverar. Bendito sea el Señor. Y estés en pendiente, hermano, porque yo creo que no va a ser la última vez. Cuando Tenemos Dios lo aquí. permita, varón, Bendito cuando Dios sea lo el permita. Señor. Así que, mi Gloria al hermano, Señor. un abrazo para todos. Estamos, hermano, aquí desde Costa Rica para el mundo entero. Así que adelante. Sí, amén. Dios me les bendiga y que el Señor me le guarde, mi hermano. Cristo viene pronto. Bendito sea el Señor para siempre.